Ya. Entonces estábamos en el tipo de gráfico, ¿sí? La otra clase vamos a aprender cómo es que yo hago esos gráficos, pero hoy estamos aprendiendo de qué forma serían esos gráficos dependiendo la función. Entonces lo primero que estamos conociendo es que si la función no tiene la letra X, su gráfica va a ser horizontal, ¿sí? Y el dominio y el rango van a ser lo siguiente. Entonces, el dominio, como el dominio se mueve en el eje X, entonces si ustedes observan el ejemplo que está aquí en la diapositiva, nos vamos a dar cuenta que esta línea va a poder seguir al infinito en el eje X, o sea, ya se puede seguir alargando, alargando, alargando hasta el infinito. Entonces, por eso el dominio van a ser todos los números reales. Entonces, siempre que yo tenga una gráfica, perdón, una función que no tenga la letra X, el dominio va a ser todos los números reales. ¿Por qué va a ser todos los números reales? Porque como la línea es horizontal y es infinita, ella va a tocar a todos los números reales. Pero en el caso del rango, el rango es el eje Y, ¿cierto? Pero si ustedes observan en el eje Y, ella no pasa de qué número, en este caso. Ella no pasa, en este caso. ¿De qué no pasa? Menos 3. Del 3. Entonces, como ella no pasa de ese número, ese sería su rango, ¿sí? Entonces, en el caso de este ejemplo, esperen, yo anoto aquí, si yo tengo esta función, el dominio sería todos los números reales, ¿sí? Y el rango sería ese número que tiene mi función, porque ella no va a pasar de ese número en el eje Y. Miremos la función que está acá. Mi gráfico sería ¿cómo? ¿Sería de qué forma? Horizontal. Horizontal. ¿Cierto? Y el dominio sería ¿cuál? ¿Los números? Reales. Real. Y el rango sería ¿quién? ¿Quién sería el rango en esta función? Y. Menos 2. Menos 2, El menos menos 2. 2. Si yo tengo la siguiente función, por ejemplo, y igual a 10. Esa es mi función. Lo primero que debo analizar es que ella no tiene la letra X. Como no tiene la letra X, su gráfico sería ¿de qué forma? Horizontal. Entonces, yo coloco horizontal. El dominio, como no tiene la letra X, el dominio sería ¿quién? Los números reales. Los números reales. Y el rango sería ¿quién? En este caso, El 10. el 10. Muy bien. Hagamos otro ejemplo. Digamos que yo tengo mi función la siguiente. F de X es igual a menos 0.5. Entonces, miremos acá. La gráfica, ¿cómo sería la gráfica? Horizontal. Horizontal. ¿Cómo sería el dominio? Números reales. Números reales. ¿Y cuál sería el rango en el caso de este ejemplo? 0.5. Menos 0.5. Entonces, siempre que yo tenga una función que no tenga la letra X en la parte, pues, de después del igual, su gráfico siempre va a ser horizontal. Su dominio siempre van a ser los números reales. Y su rango siempre va a ser el número que tiene la función. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, señora. Listo, entonces borro. Sí, ahorita miremos cuándo las gráficas son oblicuas. Entonces miremos. Las gráficas oblicuas van a ser oblicuas o diagonales, pueden ser ascendentes o pueden ser descendentes, cuando aparezca la letra X en la función. Siempre que la letra X esté en la función,
la gráfica va a ser oblicua, es decir, que va a ser una línea diagonal. Y el dominio y el rango van a ser los números reales. ¿Por qué? Si ustedes observan, una línea oblicua, ella puede tocar hasta el infinito, tanto en el eje X, en el eje Y, perdón, como en el eje X. Entonces, si ustedes observan, por ejemplo, aquí esta imagen, esta línea, el hecho de que se dibuje hasta ahí no quiere decir que allí termina. Ustedes recuerdan, en primaria, ustedes le decían la definición de línea recta, una unión de infinitos puntos. Entonces, la línea va a ser infinita, es decir, que esta línea puede seguir hasta arriba, hasta el infinito, y puede seguir hasta abajo, hasta el infinito. Entonces, por eso, el dominio y el rango, cuando tienen la letra X, son todos los números reales. Entonces, miremos un ejemplo numérico. Entonces, voy a hacerlo aquí. Si yo tengo la función, perdón, 3x, ¿sí? ¿Cuál será su tipo de gráfico? Oblicua. Oblicua. ¿Cuál será su dominio? Todos los números reales. Todos los números reales. ¿Cuál será su rango? Todos los números reales. Todos los números reales. Pero si yo tengo la siguiente función, ¿cómo será su gráfico? Horizontal. Bien, horizontal. ¿Cómo será su dominio? Números reales. Reales. ¿Y cuál será su rango? 3. El número Y, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿sí ven la diferencia entre un tipo de función y otro tipo de función? En las funciones oblicuas puede estar la X en cualquier. Por ejemplo, si yo tengo Y igual a 2 más, vea, 3 más X, está la X. Digamos que tengo Y igual a 3X más 2, está la X. Entonces, siempre que haya presencia de la X, su gráfica va a ser oblicua, perdón, y el dominio y el rango los reales. Y cuando no está en la letra X, pues su gráfica va a ser horizontal, su dominio van a ser los reales y el rango va a ser el número que tiene la función. Pregunta, Profe, profe, dime, yo no entendí lo del rango. ¿el rango en cuál? En la oblicua. En la oblicua, el rango van a ser todos los reales. ¿Por qué el rango van a ser todos los reales? Recuerda que el rango es el eje Y, ¿no? Y si yo tengo una línea horizontal, que es una línea oblicua, perdón, que es infinita, pues ella va a tocar todos los números en el eje Y. Entonces, por eso el rango van a ser todos los reales en la gráfica oblicua. ¿Listo? Sí, señora. Bueno, entonces, si ustedes tienen conectado su Classroom, se van a dar cuenta que les acabé de publicar la actividad número 2, ¿sí? ¿En qué consiste la actividad número 2? Y la vamos a hacer ahorita en clase. Yo les publiqué, un momentico, que a cada uno le corresponde un ejercicio de la actividad. Entonces, lo primero que van a hacer, aquí está la imagen, van a copiar cuál ejercicios les corresponde. Todos tienen que hacer el punto 2. ¿Qué es lo que varía? Los puntos del primer punto de la actividad. Entonces, copien primero cuál le corresponde hacer. Cristian, el profe Jaime ya te quitó la falta, ¿listo? Entonces copien cuál es esta, los que tienen esto es una I, ¿no? Una I mayúscula, no. ¿Ya todos copiaron los que les corresponde? No, profe, espere.
Rápido porque voy a proyectar ya la actividad para que la hagamos. Deben encender las cámaras, amores. Esta actividad es para que todos saquen 10, Dios mío. Molina, ¿tú no entraste a clase de alemán? Mariana. Profe, hay que prender las cámaras. ¿Ya copiaron, chicos? Sí, profe. Sí. Listo. Acá está la actividad. Entonces van a resolver los puntos que le tocaron de la primera y el punto 2, todos lo van a hacer. Chicos, los micrófonos, por favor. Entonces, les voy a explicar un poco la segunda, ¿sí? Ve, la primera primero. Entonces, en la primera vamos a hacer lo que hicimos ahorita. Dependiendo la función que le tocó, usted me va a decir si la gráfica es horizontal o es oblicua. Me va a decir cuál es el dominio y cuál es el rango. ¿Listo? En la segunda debemos aplicarle a todos los del conjunto X esta función. Esta función, ¿qué significa? El 2 multiplica la X y le sumo 5. Entonces, aquí hay un ejemplo que yo les coloqué. Digamos que si mi X vale 5, entonces 2 por 5. Es que aquí lo hice mal. Este es un ejemplo que puse ayer con noveno B. Entonces, 2 por 5, 10, más 5 me daría 15, ¿sí? Aquí, en el caso de este resultado que coloqué aquí, era 2 por 8, 16, más 5, 21. Entonces, eso tengo que hacer con cada uno de estos y deben hacer los procedimientos, ¿vale? Es decir, esa es la fórmula, pero el que está entre paréntesis toca reemplazarlo por el valor de X. De X, exacto. Ya. Perfecto, Kevin. Entonces, les proyecto estos 2 minutos, cada uno igual lo tiene en su Classroom para poder visualizarlos en las cámaras trabajando. Cualquier pregunta, obviamente me la pueden hacer. Si quieren, me pueden escribir por el chat para yo responderles, para que puedan entregar su actividad. El chat está desactivado, profe. Ah, ya lo voy a activar. Sino que es que a mí con los octavos me toca desactivar todo porque son muy cansones. Listo, amores. Prendan cámaras, por favor. Voy a llamar a lista para saber quién se tuvo que retirar porque me han escrito 2 compañeritos que se les fue el internet. Entonces, hoy es 12 de junio. Ángulo Juan Felipe. Mariana Barona. Presente. Samuel Caicedo. Presente. Nicole Córdoba. Presente. Kevin Díaz. Presente. Julián Domínguez. Presente. Recuerden las cámaras, chicos. Luna García. Quien no encienda cámara, su nota no es sobre 10. Samantha Gaviria. Presente. Santiago Gómez. Presente. Alejandra Gutiérrez. Presente. Cristian Mendoza. A Cristian se le tuvo allá. Mariana Molina. ¿Dónde está? Señora, Mari, profe Jaime, ¿usted no entró a alemán o sí alcanzó a entrar? O sea, es que yo cuando ya estaba ingresando se me fue el internet. Ok, entonces mándame una excusa para presentarle al profe. Listo. ¿Vale? Y por eso tampoco puedo entrar a arte. Entonces también para enviarle a la profe de artística. Bueno, Mateo. Presente. Ay, Mateo, ¿dónde está? Allá. Mariana Molina, ya está. Eddie. Presente.
Christopher, Presente. Duan, Presente. Jan Smith, Presente. Isabela Páez, ve Isabela Páez, ¿será que también se le fue el internet? María Palomino, Isabela Rioja, ¿dónde está Isabela Rioja? Mauricio Salas, Sí, profe. Samuel Sanabria, Presente. Brian, Presente. Juan Camilo, Presente. Camilo, Laura, Samantha y Julián no tienen nota sobre 10 de esta actividad. Laura Velasco, Profe, pero es que estoy copiando la simplemente actividad, no Profe. puedes dejar prendida la cámara como están haciendo los demás. Mientras ustedes Pero están queda en congelada otra la página, pantalla y la después me cámara dice queda funcionando que hay- común y corriente. Se congela la pantalla. No pasa nada, la dejas prendida. Villegas Isabela, Zapata Laura, Presente. entonces les muestro los que no han copiado los ejercicios que les tocó, que le tomen captura. Igual está en el Classroom y la actividad 2 está en la guía también en el Classroom. Eddie, el valor de X son los que están en el conjunto X. Entonces lo reemplazo acá y resuelvo la operación. No, vale, profe. Sí, Samuel Sanabria, solo hay que hacer eso en la primera. No, no hay que hacer la gráfica, solamente hacer así como yo hacía en la diapositiva, en donde explicábamos, la gráfica es así, el rango es este y el dominio es este. Solamente escribir. Profe, hay que hacer los procesos En la de la 2. Sí, hay que hacer todos los procesos. Sí, Brian, hay que hacer como aparece en el ejemplo, solamente que en el ejemplo no era un 5, sino que era un 8.
Profe, no hay que hacer gráfica, ¿verdad? No, porque ¿O sí? todavía no hemos aprendido a hacerlas. Por hoy estamos aprendiendo cuál sería su forma. A mí se me olvidó tomar la captura de pantalla. Profe, esa es la actividad 2 de esta